Damos gracias a Dios en este día porque ha permitido que podamos recibirle su palabra. Glorificamos a Dios y lo bendecimos de una manera especial, esperando que tú, que estás ahí, como Dios ha permitido, reciba esta palabra, este mensaje. Hoy tenemos un mensaje, glorificado sea el nombre del Señor, que es la ira. La ira, debemos de saber que es la ira. Bendito sea el nombre del Señor, porque el mundo entero tiene este mal y Dios quiere que nosotros entendamos verdaderamente qué es la ira para que podamos ser libres de ella. La ira, como ya sabemos, es muy perjudicial para nuestra vida, nuestra mente y nuestros corazones, y es algo que hay que entender bien, abrir bien el corazón para poder recibir esta revelación de Dios que es dada a través de nuestros corazones, a nuestra mente. Todo aquel que pueda tener el conocimiento de Dios para enseñar sobre la ira puede hacerlo, porque este mal es un mal que corrompe al mundo y a la familia. Vemos que la ira es algo que tiene que ver aún en los animales, cuando vemos que los animales pelean uno contra otro, se manifiesta la ira. Vemos esto en la guerra, vemos en la familia, padre e hijo, madre, todo esto es ira. Y la Biblia quiere que nosotros entendamos algo acerca de la ira. El tema de hoy podemos encontrarlo porque sabemos que el Señor nos da diferentes citas para que nosotros podamos saber cómo manejar el asunto de la ira. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, capítulo 37, verso 8, dice así, leemos la palabra, dice: deja la ira y desecha el enojo, no te excite en manera alguna a hacer lo malo. Bendecimos al Señor y lo glorificamos de una manera poderosa. Que sea el mismo Dios que esté tratando contigo en este día para que puedas guardar este tema y en el momento preciso lo repitas y le pida al Señor que te ayude si ese es tu problema, que sea la ira. Y difícilmente no haya alguien que haya padecido de la ira. Vemos que el mismo Señor Jesucristo en el templo, cuando fue que estaban utilizando el templo como una zona de mercado, de ventas, él tuvo que tomar un azote para hacer algo. Sabemos que ahí el Señor se airó, pero vemos algo, que la ira del Señor no era una ira pecaminosa, no era una ira de la carne, no era una ira humana, sino era una ira, se puede decir, santa, por las razones que era haciendo lo malo en la casa de Dios. Glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué podemos entender como ira? Para que podamos tener una idea más sobre el asunto. Podemos entender ira es como una reacción que es producida por un disgusto o por algo malo que no hacen. Puede ser esa. Y tenemos la diferencia entre ira y enojo, que la ira lleva un grado mayor que el enojo, porque es un desencadenamiento de un furor que sale de nuestro interior por lo malo, por algo que no hacen. Entonces, el enojo es también que tiene que ver con algo malo que no hacen, cualquier cosa, pero también pertenece porque se relaciona. Por eso el texto dice, deja la ira y el enojo, que ninguna de las dos cosas nos conviene. Entonces, es importante saber la consecuencia de la ira. La consecuencia de la ira puede ser que la ira, ya repitiendo algo de lo principal, lleve a cualquier persona a fracasar, aún siendo creyente. No importa, la ira no tiene que ver porque
Eso se manifiesta por la carne, por las obras de la carne, por los descuidos espirituales, la baja espiritual, las cosas que pueda haber en nuestra vida que nosotros no sabemos que se pueden dar. Y cuando no tenemos una vida espiritual agradable y ni el conocimiento cómo haber sido enseñado en contra de la ira, entonces la ira se produce en un tiempo determinado, no avisado, sino en una reacción de pecado. Vuelvo y repito, todo aquel que Dios le ha dado la oportunidad de ser estrenado, santificado en el problema de la ira podrá entender, pero aquel que no tiene que tener el verdadero conocimiento, porque si desprecia, desecha el conocimiento que le ha llegado de parte de Dios, cuando llegue la hora, Dios entonces tomará en cuenta que no hiciste lo que escuchaste, no recibiste el consejo de Dios, porque es el consejo de la palabra del Señor. Gloria a Dios. En el libro de Gálatas también sabemos que a través de las manifestaciones de las obras de la carne, Dios no habla también. En el verso 20 no habla de la ira. ¿Por qué Dios no habla? Porque antes, en el Viejo Testamento, el Señor no habla de una manera. Ahora, por la gracia, nos da a entender que la ira también existe y se manifiesta. Y manifiestas son las obras de la carne. Entonces la ira pertenece a las obras de la carne. Y las obras de la carne ya entendemos que son aquellas que salen del corazón. Y dice el libro de Marcos 7:21, y esto es lo que contamina al hombre cuando algo sale, lo malo que sale del corazón. En la palabra del Señor se relaciona desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda es palabra de Dios y tenemos que tener un entendimiento. También podemos entender que la ira tiene que ver con lo que pasaba con la ley del pecado y de la muerte. Todo aquel que vive en ira vive en la ley del pecado y de la muerte. Ahora, en la ley del espíritu ya es diferente, porque ya usted tenemos una manera de entender que por gracia y tenemos que andar en el espíritu. Y todo aquel que anda en el espíritu, dice el libro de Gálatas, gloria a Dios, que ha crucificado la carne y sus pasiones. Y cuando ya hemos crucificado la carne, entonces sí podemos tener un dominio sobre la ira, porque es un problema que no nos conviene. La misma Biblia nos habla también acerca del enemigo, de cuando descendió del cielo, que fue arrojado, dice, ha descendido con gran ira. Y por eso es que el Señor quiere que notifiquemos. No simplemente que tengamos un conocimiento por arribita de la ira, porque cualquiera puede hablar de ira, sino es entender cuándo somos libres de la ira. Ese es el punto principal. Somos libres de la ira y entonces ya podemos tener un entendimiento profundo de que ya este problema no pertenece a nuestra vida, porque fuimos libres de la ira, de acuerdo a la voluntad de Dios. Glorificado sea el Señor. ¿Cómo podemos evitar la ira? Bueno, hay diferentes formas. La principal es la que Dios le dé, que es la que verdaderamente funciona a cada persona. Y la otra es utilizando la palabra de Dios para que tengamos el consejo de Dios para evitar. Principalmente, la palabra nos da a entender el conocimiento de cómo el Señor Jesucristo pudo manejar en momentos de donde le golpeaban. Él pudo estar tranquilo, donde era crucificado estuvo tranquilo. Todo esto produce ira cuando alguien te da injustamente, cuando alguien te ofende, cuando alguien te dice cosas que tú sabes que no son reales. Entonces esto produce ira. Pero cuando tenemos la enseñanza del Señor, entonces podremos manejar la ira. Si no, no podremos nunca. Dice Hebreo 5:8, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tenemos que aprender, pero es a través del padecimiento. Por eso que si en nuestra vida de inicio como creyente o en el transcurso de nuestra vida aparece algunas reacciones, dice el Señor que aprendamos,
porque no podemos decir que llegaremos a una estatura, según Dios, sin nosotros haber tenido un conocimiento de la ira, del enojo, de cualquier obra carnal que venga y se manifieste, porque nosotros venimos caminando y es siendo limpiado por el Señor a través de lo que Él va haciendo. Y por eso Él nos dice que nos limpiemos a través del libro de Segunda de Corintios, limpiemos las obras muertas para que verdaderamente le sirvamos a un Dios vivo. Glorificado sea el Señor en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Esperando que este trabajo llegue a muchos corazones, a mucha mente, y que sea a través del mundo para la gloria del Señor. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Y sabemos que los que viven en unas condiciones de ira son personas que hoy en día están enfermos. Porque la ira es tan fuerte que es uno de los males que produce, gloria a Dios, ataques de derrame cerebral. Porque hay personas que han sufrido ira fuerte y han muerto porque le ha dado un infarto de tanta presión a su alma, a su corazón. ¿Por qué? Porque no ha podido entender que esto lamentablemente está internamente. El pueblo de Dios es el único que puede entender, y no todo el mundo, sino aquello a quien Dios le permita entender. Glorificado sea el Señor. Santo es el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 20, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué Dios no obra en la ira del hombre? Porque la ira del hombre es pecaminosa. Ese es el problema. Porque cuando el hombre tiene ira, entonces el hombre es como alguien que cree que puede enojarse y después del enojo romper y hacer todo lo que le dé su voluntad. Entonces Dios no puede obrar en la ira, porque el hombre es quien tiene que aprender de Dios, no Dios del hombre. Entonces, la ira del hombre nunca ha sido beneficiosa para el mismo hombre. Vemos cómo Caín con su ira mata a su hermano. Vemos eso, porque lamentablemente, vemos el mismo Pedro antes de ser el hombre que Dios utilizó, toma algo, un objeto de cortante y le cortó la oreja a aquel centurión según la misma Biblia. Eso es bajo una ira. Y esto es lo que domina la mente, los sentidos. Y eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que quiere el enemigo de la justicia. Que la persona no pueda entender claramente para que se cieguen. Todas, casi las tentaciones que vienen de parte del enemigo producen ira, muy difícil. Y esto es lo que desencadena una enfermedad espiritual. Debemos de estar vigilando sobre estos males de la ira, sobre las cosas que verdaderamente pueden desencadenar en nuestra vida una enfermedad espiritual. Glorificado sea el nombre del Señor. Sabemos que el Señor tiene más que darnos, tiene acerca de estos puntos revelaciones, pero esta es la parte donde Dios ha permitido que tengamos para que vayamos haciendo base y vayamos entendiendo realmente la consecuencia de ser afectado y no ser limpiado por la ira, porque no es bueno tener esto como una ignorancia, sino como un conocimiento, algo verídico, algo que verdaderamente nos lleve a la paz. Vemos que cuando no hay paz es que hay ira, no hay mansedumbre, porque ahí operan las obras, cuando hay ira, enojo, disensiones. Entonces Dios quiere que los frutos que ya están en nosotros, si están, sean aquellos que brillen
en lugar de las obras. Por eso es muy delicado, gloria a Dios, tener una vida de acuerdo al Señor. ¿Por qué? Porque podríamos pretender estar bien y hacer creer, pero lamentablemente nuestra vida es un desecho. ¿Por qué? Porque la verdad se obtiene en el padecimiento y en el conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra es luz para aquellos que realmente necesiten esto, y somos nosotros, para que podamos alumbrar a los que andan en tiniebla y en sombra de muerte. Es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Recordemos, el punto de hoy es acerca de la ira. Necesitamos conocer bien de cada cosa que Dios nos da, porque Cristo viene y nosotros debemos de estar en paz. Puede desencadenarse a través del mundo cualquier cosa, y entonces esto es lo que puede afectar nuestra ira, porque tenemos que estar en una manera santa, de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga y Dios te guarde en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda, el tema de hoy es acerca del mal de la ira, en el nombre de Jesús, amén.